Buenos, buenos días, clase. Bueno, ya estamos entrando en nuestro quinta clase en video y pues ahora vamos a ya terminar este tema que estamos viéndolo, que es la introducción al derecho. Nos habíamos quedado en este tema del derecho positivo. Hemos visto el derecho natural, ya lo hemos definido, hemos visto sus características y habíamos dicho que del derecho natural nace el derecho positivo. Entonces, este derecho positivo ya es el conjunto de las leyes escritas en el ámbito territorial que abarca toda la creación jurídica del legislador, tanto del pasado como la vigente recogida en forma de ley. Es decir, es histórico y nacional, o sea, de un pueblo o un momento dado. El concepto de derecho positivo está basado en el positivismo, dice, corriente de pensamiento jurídico que considera el derecho como una creación del ser humano. Entonces, acá ya entramos al punto importante para nosotros, que son todo este tema de las leyes, ¿no? Todo este tema de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, y qué nos compete a lo que tenemos que estudiar. Es decir, acá ya entramos al punto donde nosotros vamos a empezar a ver cuáles son estos documentos importantes que rigen las actividades en nuestro país, pero sobre todo, principalmente la actividad turística, ¿no? Que eso es lo que nos interesa a nosotros, llegar a esta ley que rige de alguna manera y nos dice cómo debe comportarse la actividad turística de nuestro país y que nosotros debemos seguirla. Bueno, acá podrán ver algunas diferencias entre el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es dado por la naturaleza humana, eso lo hemos visto, mientras que el positivo es creado por la voluntad humana. Nosotros acá ya vamos creando nuestras leyes, siempre, como dice la definición, en base también al derecho natural. Ese derecho natural es inmutable, dice, es decir, que no va a ir cambiando con el tiempo, pero el derecho positivo es cambiante. Si se dan cuenta, muchas leyes hay que irlas actualizando con el tiempo, ¿no? No podemos, hay leyes que quedan obsoletas, entonces hay que irlas cambiando, ¿no? Hace años, por ejemplo, no se hablaba de temas de comercio electrónico. Ahora ya hay comercio electrónico, entonces tiene que crearse una ley para eso, ¿no? Hace 30 años nadie podía pensar en comercios electrónicos, ahora sí, entonces hay que crear una ley para eso. Y de acá a 30 años seguro va a haber alguna otra cosa que vamos a tener que crearla también porque no sabemos qué va a aparecer, ¿no? Entonces, por eso es una de las diferencias. El derecho natural es justo, dice, y el derecho positivo es imperfecto. ¿Esto a qué se refiere? A que siempre va a haber vulneraciones a la ley. ¿No? Y lo vamos viendo, ¿no? Siempre lo hemos visto. El año pasado, si se acuerdan, en todos estos líos del cambio de gobierno que hemos tenido, siempre ha habido vacíos de la ley, interpretaciones de la ley, ¿no? Entonces, la ley es imperfecta, siempre va a haber algo de lo que tú te puedes agarrar, ¿no? Y puedes interpretar y puedas más o menos manejarlo, incluso hasta como tú lo quieres manejar. Mientras que el derecho natural no es así, ¿no? Si está mal matar, está mal, ¿no? No hay otra, no hay por donde puedas rebuscar que sí está bien. Mientras que el positivo siempre va a haber sus peros, ¿no? Sus peros o sus excepciones o en caso de o en la interpretación. El natural es eterno, el positivo es temporal. Bueno, como les decía, hay que ir actualizando esto. El derecho natural es general y el positivo es particular. Para cada área de lo que nos interesa a nosotros como sociedad hay que crear leyes. Hay que crear una ley para comunicaciones, para el transporte, para el turismo, para la artesanía, para el comercio, para las empresas. Es decir, no, es muy particular. Y dentro de eso todavía se disgrega mucho más todavía, ¿no? Porque si hay una ley para el turismo, tiene que haber reglamentación para hoteles, para guías, para agencias. Entonces es bastante particular hasta llegar a un punto muchísimo más pequeño. El derecho natural hemos dicho que ya no está escrito y el positivo sí está escrito, ¿no? Los tenemos a base de leyes, normas, que las podemos encontrar en varias publicaciones. Entonces, esas son las grandes diferencias entre ambos. Ahora, este derecho positivo, a su vez, se subdivide en dos grandes ramas, que serían el derecho objetivo y el subjetivo.
¿Qué es el derecho objetivo? Dice, el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas jurídicas tendientes a regular al ser humano en sociedad. Definen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué derechos tiene una persona y qué derechos no tiene. Por ejemplo, la constitución política. A su vez, el derecho objetivo se divide en dos grupos, público y privado. Este es el que nos dice entonces qué derechos nosotros tenemos, dónde están las leyes, dónde están escritas. Acá pone de ejemplo la constitución política del Estado, que es nuestra ley máxima, ¿no? Nuestra ley principal es la constitución política del Estado, que ha sido renovada, si ustedes quieren, en el año 2009. No hemos tenido una constitución bastante antigua, desde que se ha creado la República en 1825, la hemos tenido intacta hasta el 2009, que se cambia, ¿no? La Constitución Política de Estado, donde nos convertimos en Estado plurinacional, donde se incorporan las 36 etnias que tiene Bolivia, el reconocimiento a nuestra cultura y muchos cambios que han habido, ¿no? Entonces ahí nos dice todo, ¿no? Ahí nos dice que sí, que no de cada uno, ¿no? Que todos somos libres, que todos tenemos derecho al libre tránsito, que todos tenemos derecho a los nombres y a poder realizar cualquier actividad que nosotros consideremos necesaria y todo eso. Eso los dice el derecho objetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Dice, se puede definir como la facultad de cada persona de poder hacer valer sus derechos. Son derechos que tenemos los seres humanos y que reconoce la ley. Por ejemplo, dice, el derecho a la propiedad, que permite disponer de una cosa. También el derecho a testar, el derecho a efectuar donaciones, o de perdonar o remitir una deuda. Es decir, dice, el derecho subjetivo se encuentra dentro de cada persona. Ustedes han debido escuchar muchas veces esto de la subjetividad, ¿no? Es decir, lo subjetivo es algo que no se entiende de la misma forma para todos, ¿no? Por eso dicen es subjetivo. Y en el caso de este tipo de derechos, lo que dice acá es que a veces pueden no estar escritos o pueden no estar presentes en alguna ley, en alguna norma. Sin embargo, todos consideramos que tenemos ese derecho a esa libertad, como pone acá, por ejemplo, derecho a la propiedad, ¿no? En ningún lugar van a encontrar y van a ver, la persona tiene derecho a comprar una casa. O sea, puede que en algún momento lo tengamos. O sea, todos seguramente quizá en algún momento quieren hacer eso, pero en ningún lugar está escrito. Pero nosotros damos por hecho que sí, podemos hacer, comprar una casa, un auto, o sea, mientras nuestro modelo no sea el tipo comunista, porque ahí sí no te permiten hacer eso. Con esto nosotros sobreentendemos que podemos comprar lo que queramos mientras nos alcance nuestro dinero. O el derecho acá dice el derecho a testar, es decir, a dar un testamento, a dejar lo que tú tienes a quien tú quieras. En ningún lugar te van a decir, eh, usted tiene que dejar sus bienes a su hijo, o a su hija, o a sus sobrinos. No, tienes que dejar a quien te parezca. Y ese es un derecho que tenemos. Ahora, obviamente que si tú te mueres y no dejas a nadie, hay una línea de sucesión que sí está escrita en algún lado y dice, bueno, si te moriste y no dejaste escrito a quién dejabas tus bienes, automáticamente pasa a tus hermanos. Y si no tienes hermanos, inicialmente pasa a tus hijos, ¿no? A tu esposa o hijos. Si no tienes esposa, pasa a tus hijos. Si no tienes hijos, pasa a tus hermanos. Y si no tienes hermanos, pasa a tus sobrinos y así. No va, hay una línea sucesoria si es que no has dejado anotado a quién dejas. Pero si dejas anotado y tú dices, yo quiero dejar todo lo que he conseguido en la vida a una fundación de caridad, lo puedes hacer. Y ahí tus hijos no podrían decir, oye, no, soy su hijo, a mí me cuesta. No, tu padre ha dejado, él tenía el derecho a testar y dejar a quien él le parezca, ¿no? Entonces, o hacer una donación, o perdonar una deuda, ¿no? Si alguien tiene una deuda conmigo, yo puedo decir, bueno, es mi amigo, tengo un documento que dice que él me debe, pero lo dejo sin valor, ¿no? Por eso es subjetivo. O sea, ¿quién hace eso normalmente? Creo que nadie, pero lo podríamos hacer, lo podrían hacer. Entonces, a eso se refiere el derecho subjetivo, ¿no? Que es un poquito más complicado, es decir, de llevarlo a la práctica.
si un abogado tiene que hablar de derecho subjetivo, le va a ser más complicado, ¿no? Tiene que ver justamente estas libertades que se sobreentienden, pero que muchas veces no están escritas tampoco. Lo ideal siempre es manejar el derecho objetivo, de decir, aquí está escrito y bueno, esto es lo que a esto hay que remitirnos, ¿no? Acá pueden ver incluso un poco de comparación entre el derecho objetivo y el subjetivo y algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí te habla del trabajo de las horas extras que te puedes tener, que tienes el derecho a que te paguen tus horas extra, o si pagas por un servicio, alguien te tiene que entregar el producto, ¿no? Entonces, eso es algo básico que está escrito en algún lado en el código de comercio que te dice que por un bien tú pagas o por un servicio tú pagas. O que si en la ley del trabajo dice que si trabajas horas extra, te tienen que pagar por las horas extra. Está escrito, ¿eh? Pero en el derecho subjetivo, por ejemplo, pagar las multas que debes. La multa es algo del derecho objetivo. La multa, porque digamos que te has pasado el policía te ha puesto una multa, ¿no? Por estacionarte donde tú no debías. Esa multa ya está, tú ya la tienes, digamos que son 100 bolivianos. Pero ¿qué pasa? Esa multa tú la tienes que pagar en algún momento, a fin de año normalmente. No sé, los que tienen vehículo ahí tal vez saben que, por ejemplo, en la inspección técnica vehicular la tienes que pagar. Pero ¿qué pasa si yo no hago mi inspección técnica vehicular? Digamos que lo vendo mi auto o lo dejo almacenado mi auto y puedo no pagar esa multa. Como ya no uso el auto y ya no tengo mi inspección técnica vehicular, puedo no pagarla y así que se quede un año, 5 años, 10 años. ¿No? Entonces, eso es algo que nadie me va a venir a cobrar a menos que yo vaya a hacer algún tipo de tramitación a la policía, a tránsito. Entonces, fíjense, eso ya es un subjetivo, tengo mi derecho a no querer pagar mi multa, por ejemplo, a no tener la conciencia de no ir a pagar mi multa, a menos que sí tengo que hacer mi inspección técnica y me obligan ahí a pagar mi multa. Por eso es subjetivo, ahí tienes un poco más de libertad. O el tema de la libertad de expresión, que es muy discutido, si ustedes han escuchado alguna vez, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad de expresión? Porque es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque te dicen, tú puedes expresarte lo que tú quieras. Muy bien. ¿Y qué pasa si desde mañana yo empiezo a difundir noticias falsas por el coronavirus? Empiezo a decir que el coronavirus no existe, que es un invento del gobierno, que nos quieren mantener en nuestras casas porque quieren que las elecciones no se hagan y quieren mantenerse el poder. ¿Está correcto eso? O sea, yo podría decir, bueno, es mi libertad de expresión, yo quiero expresarme de esa manera porque yo creo así, pero estoy desinformando a la gente, estoy hablando de cosas de las que no estoy seguro, estoy especulando, ¿no? Y estoy generando malestar en la gente y puedo ocasionar un desastre sanitario. Entonces, por eso es muy discutida la libertad de expresión. Ustedes mismos o mismas han debido ver todos estos días en las redes sociales que cualquiera pone cualquier cosa, desinforma, ¿no? Todo este tema de la gente del Alto, del Chapare, que no acatan las normas, que te dicen que pueden resistir la enfermedad, que no existe la enfermedad, que con chuño, que no sé qué, ¿no? Ustedes deben estar al tanto de todo eso. Eso es libertad de expresión. Pero ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? La policía ya los ha amenazado, algunos de ellos les ha dicho, les vamos a agarrar porque ya están pasando la línea de la libertad de expresión. Pero en ningún lado está escrito hasta dónde es la línea de la libertad de expresión, hasta dónde debes expresarte y hasta dónde no. Porque claro, si hablamos de libertad, debería ser que yo puedo expresarme lo que me dé la gana, pero hay un límite. Pero ¿y dónde está ese límite? ¿Dónde está escrito cuál es mi límite? No hay. Entonces por eso es subjetivo. O el tema de pedir el divorcio, como dice acá, ¿no? Nadie nos dice que tengamos el derecho de estar amarrados a una pareja con la que no nos sentimos ya felices, ¿no? O sea, obviamente cuando te casas te dicen, ¿no? Juras por siempre y no sé qué, y firmas un papel, sí, pero hay un pero, así, en cualquier momento puedes decir, no, ya no quiero, pero eso puede estar latente durante toda tu vida, puedes decir, lo puedo hacer, pero tal vez no lo haces, tal vez por tus hijos,
por el que dirán, prefieres mantenerte en esa situación, pero es tu libertad, lo puedes hacer. Pero en ningún lado te dicen, ¿sabes qué? Al un año de matrimonio hay que reconsiderar. Y fíjate si vas a pedir el divorcio o no. O a los 5 años hay que recapacitar. No, en ningún lado. O sea, eso es algo igual subjetivo que lo puedes hacer o no. Entonces, esas son las grandes diferencias entre el objetivo y el subjetivo. Bueno, tenemos esta pequeña parte más que entre el derecho público y privado, porque el derecho objetivo, el que nos interesa, donde están las leyes, donde están escritas, también se dividen en dos, ¿no? El derecho público y privado. Pero creo que ya son más de 15 minutos, la idea no es cargarles. Em, lo vamos a dejar acá y la siguiente clase ya terminamos con estos dos puntos. Un saludo y que todos estén muy bien.